para este domingo, la iglesia nos presenta el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, de los versículos del 26 al 34. Veamos los primeros versículos. Jesús dijo también: el reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra, ya sea que él duerma o esté despierto. De día y de noche la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Y es que la tierra da fruto por sí misma. Primero sale una hierba, luego la espiga, y después el grano se llena en la espiga. Y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz, porque ya es tiempo de cosechar. El reino de Dios es como aquel sembrador que pone la semilla y no la ve crecer. Comienza el Evangelio hablando del reino de Dios. Ahora bien, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la construcción de una sociedad nueva, donde todos los integrantes crezcan en la plenitud y en la madurez, donde el objetivo primordial sea el compartir y no el acaparar, donde todos tengamos la capacidad de servir y no de ser servidos, donde no busquemos nuestro propio interés, sino el interés de la comunidad, donde impere la paz, donde impere la justicia y donde impere el amor. Cristo vino a dar la vida, tratando de predicar y de anunciar el reino de Dios. Ahora, para Cristo hablar del reino de Dios, Cristo no usa un lenguaje difícil. Cristo no usa un lenguaje tomado de la vida religiosa o de la vida sagrada. Cristo usa un lenguaje muy popular, muy sencillo, tal cual como lo vemos en el Evangelio de hoy, que toma ejemplos de la vida cotidiana. En el caso concreto de hoy, ejemplo de la vida agrícola. Cristo dice que el reino de Dios es semejante a una semilla que cae en tierra. Y es tal la fuerza de la semilla que por sí misma madura y crece. Ahora bien, esa semilla es la palabra de Dios, es su mensaje. Y la tierra seríamos todas aquellas personas que estamos en la condición y en la capacidad de acoger su palabra. De modo que la semilla sería la palabra de Jesús y la tierra seríamos cada uno de nosotros. Y así como la semilla por sí sola crece sin que nadie sepa cómo, de igual forma la palabra de Dios que penetra en nuestros corazones va entrando y va creciendo sin que nosotros tampoco caigamos en cuenta. Y nadie puede detener ese crecimiento por la misma fuerza, por la misma vitalidad que tiene la semilla, es decir, que tiene la palabra de Dios en nosotros. A lo mejor no nos damos cuenta, a lo mejor no lo vemos. Por ejemplo, en el caso de muchos hijos quienes recriminan a las madres diciéndole: mamá, ¿de qué te sirve ir a la iglesia si siempre vives con ese genio, siempre vives con ese carácter? Ellos le critican a la madre porque la madre se la pasa metida en la iglesia toda la semana y ellos no ven ningún cambio. Pues resulta que sí, esa palabra de Dios va penetrando en el corazón de cada madre y va creciendo sin que ella se dé cuenta, mucho menos los hijos. Pero cuando esos hijos crecen y tienen algún problema de cualquier índole, bien sea en la universidad, bien sea con la esposa o bien sea en el trabajo, ¿a quiénes acuden? A la madre. ¿Y para qué acuden a la madre? Para que rece. Porque ellos saben que su madre tiene una fe profunda. Y esa fe profunda, ¿dónde comenzó? Con esa gotica que fue cayendo domingo tras domingo mientras esa madre escuchaba la voz de Dios. Por eso el hijo acude a la madre, no para que hable con el jefe de la empresa, no para que hable con el rector de la universidad, ni para que hable con su esposa, para que hable con Dios. Y cuando esa madre te dice: no te preocupes, hijo, que todo va a estar bien, es porque tiene la seguridad, tiene la confianza de que Dios va a responder a su petición. Por eso no juzgue ni critique a su madre, porque ella es la tierra fecunda donde se está sembrando esa palabra de Dios. Esa semilla sin la tierra es estéril, y esa tierra sin la semilla es infecunda. De igual forma nosotros sin la palabra de Dios no seríamos nadie. Continúa el Evangelio diciéndonos que cuando llegue la cosecha será una gran fiesta. Toda la familia
y por cierto eran numerosas, más los amigos, los vecinos, todos se alegran. Es más, era la fiesta más importante del año, la fiesta de las cosechas. Tanto es así que en el Salmo 126 se habla, que dice, al ir iban llorando, llevando la semilla, pero al regresar vienen cantando, trayendo las gavillas. Porque al ir se va llorando, llevando la semilla, mas al volver se viene cantando, trayendo las gavillas. Una fiesta de alegría, una fiesta de gozo. Es la alegría y el gozo que Cristo quiere que exista en cada una de nuestras familias cuando veamos los frutos que puede dar esa palabra de Dios que se ha sembrado en nuestros corazones. Pasemos ahora a los siguientes versículos. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos sirve de comparación? Puede compararse con el grano de mostaza, que al sembrarlo en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero que después de sembrada crece hasta convertirse en la más grande de todas las plantas y echa ramas tan grandes que aún las aves pueden poner su nido bajo su sombra. Jesús sabía que el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento había comparado el reino de Dios con un árbol de cedro, frondoso, espectacular, grandioso, en la cima de una montaña, de modo que llamaba la atención. De esa forma, el profeta Ezequiel, que lo podemos encontrar en el capítulo 17, hablaba del reino de Dios. Pues cuando Cristo dice, ¿con qué compararemos? ¿Con qué parábola les explicaremos lo que es el reino de Dios? Ellos esperan algo más extraordinario de lo que había explicado Ezequiel. Y resulta que es todo lo contrario. Cristo agarra un elemento muy simple y dice, lo compararemos con un grano de mostaza, es decir, una de las semillas más pequeñas. Y dice que cuando se siembra, esa semilla comienza a crecer y llega a ser uno de los árboles más grandes. Cuando habla de los árboles más grandes, aquí podemos utilizar nuestro lenguaje popular diciendo que ahí fue un poquito como la picardía de Jesús, queriéndonos decir, y las expectativas de la gente, creando una expectativa, tal vez como uno de los árboles más grandes de ¿qué? Y Cristo agrega, uno de los árboles más grandes del huerto, del jardín de tu casa, de las hortalizas. ¿Y qué tan grande puede ser un árbol del jardín de la casa? ¿Qué tan grande puede ser un árbol de hortalizas? Por ejemplo, el árbol de mostaza, que lo más alto que son 1,5 metros, 2 metros. Algunos casos a la ribera del mar de Galilea, algunos casos se consiguen árboles de mostaza de 3 metros. ¿Pero qué es un árbol de 3 metros comparado con un árbol de cedro? Nada. Cristo no viene a decirnos que el reino de Dios es algo grandioso, espectacular, porque hay gente que espera un acontecimiento extraordinario. Dice, no, el reino de Dios es algo modesto, es algo sencillo, que pasa hasta desapercibido. Es decir, no es nada triunfalista, no es nada espectacular, sino más bien es una realidad modesta. Con esto Cristo nos quiere decir que el reino de Dios ya está, ya existe dentro de nosotros, que no necesitamos un acontecimiento sobrenatural o algo espectacular, no, ya está. Que el reino de Dios se construye con las pequeñas cosas de cada día, con los gestos cotidianos que podamos hacer. Por ejemplo, tu oración personal, darle gracias a Dios por los alimentos que llevas a tu casa, el ser buen amigo, el tenderle la mano al que necesita, el dar una sonrisa, el ser buen vecino. Con esas pequeñas cosas se construye el reino de Dios. El mundo no se transforma con grandes acontecimientos extraordinarios. El mundo se transforma con los pequeños gestos que nosotros podamos realizar. Concluye el Evangelio diciendo, con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba de la palabra, hasta donde podían entender. Y sin parábolas, no les hablaba. Aunque a sus discípulos les explicaba todo en privado. No se trata de capacidad intelectual, se trata de acogida,
en el corazón del ser humano. Que el Señor te bendiga y que tengas una feliz semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.